Muy buenas tardes. El tema que nos correspondió a nosotras fue los histosoles y este está a cargo de Laura Gutiérrez y quien les habla, Ana Basta. Un histosol es un suelo formado por materiales orgánicos. Estos también están compuestos de restos de plantas que están más o menos descompuestas en condiciones hidromorfas, es decir, condiciones permanentes o temporales de saturación de agua en el suelo. Algunos se forman a partir de restos orgánicos procedentes de vegetación de bosque o de musgos, y estos pueden estar presentes en zonas pantanosas, ciénagas y turberas. Los pantanos son capas de agua estancada y poco profunda en la que crece una vegetación acuática que puede llegar a ser muy densa. Las ciénagas pueden contar con la misma definición de pantano, mas sin embargo también se ven como depósitos de aguas no corrientes, es decir, ecosistemas lénticos, con algún grado de conexión con el río, del cual depende la renovación de sus aguas e el intercambio de materiales como sedimentos. Las turberas son un tipo de humedal ácido de origen glaciar, repletas de material vegetal, más o menos descompuesto, debido a que este material tampoco se descompone fácilmente porque el ambiente es muy saturado de agua. Dentro de los factores formadores está el material paretal, que es el material más o menos conocido como roca madre, donde se van formando los horizontes del suelo. Este, aparte de ser la principal fuente de los nutrientes que se liberan en el suelo, también determina los minerales que van a predominar en él. En los cistosoles se puede encontrar abundante materia orgánica. Estos suelos de los cistosoles se caracterizan por ser suelos turbosos con elevada fertilidad y con el inconveniente de su frecuente encharcamiento. También tienen naturaleza anóxica, que se da si la tasa de oxidación de la materia orgánica por bacterias es mayor que el suministro de oxígeno disuelto. Dentro de los factores también tenemos el clima, que se desarrollan generalmente en zonas donde la materia orgánica se acumula en la superficie sin llegar a descomponerse a consecuencia de bajas temperaturas. Es decir, se pueden desarrollar en climas boreales o de una saturación prolongada del suelo, como los trópicos húmedos. También tenemos el relieve, que se da en situaciones de deposición donde el agua puede quedar retenida. Ese es el caso de presiones topográficas y zonas llanas con baja permeabilidad de los suelos. También tenemos la vegetación, que varía en función de los climas y puede desarrollarse en histosoles con suelos prolongados de tiempo de formación, marcados por el ritmo de descomposición de la materia orgánica. Dentro de los procesos formadores de histosoles se puede encontrar la paludización, que consiste en la acumulación de materiales orgánicos en lugares de drenaje restringido, donde las condiciones hidromorfas anaerobias van a permitir su conservación. Y posteriormente, a través de procesos pedogenéticos, es decir, procesos físicos, químicos y biológicos, los depósitos turbosos se van a transformar en suelos orgánicos, o sea, histosoles, por un proceso complejo de maduración. Bueno, en la génesis tenemos que usualmente están desarrollados sobre antiguos depósitos orgánicos de diversos orígenes, poco descompuestos y mezclados con cantidades variables de arcilla, limo y arena. Las características físicas, químicas y mecánicas de estos materiales difieren mucho de los materiales inorgánicos que son la base del resto de los grupos. Aunque los climas marítimos favorecen su formación, puede decirse que en general su desarrollo se lleva a cabo de forma independiente del clima y del sustrato.
De cualquier forma, el mantenimiento del nivel orgánico de los suelos requiere una descomposición muy baja que está favorecida por una baja temperatura, una persistente saturación con agua, una elevada acidez que provoca una baja disponibilidad de nutrientes o un elevado nivel de electrolitos o toxinas orgánicas o una conjugación entre ellas dos. En las características generales de los cistosoles, tenemos que la mayoría de los cistosoles se caracterizan por tener una densidad aparente muy baja, menor de 1 gramo centímetro cúbico, también por estar saturados de agua y presentar una capacidad de retención. El extraordinariamente gran volumen total de poros de los cistosoles es mayor al 85%. El principal aspecto a considerar para diferenciar los cistosoles del resto de órdenes es la presencia de materia orgánica, y la principal característica por la que se diferencia de los gelisoles es que son los únicos que también tienen materia orgánica descompuesta por la presencia o no de un permafrost. Un permafrost es una capa de suelo permanentemente congelada. En las características físicas y químicas de los cistosoles tenemos que los cistosoles fíbricos están ligeramente empaquetados en su estado natural, con una densidad aparente que está en un intervalo de 0.05 y 0.15 miligramos de contaminante por cada metro cúbico. Las capas superficiales de turba de bosque umbrógeno contienen más ceniza mineral que las capas superficiales y son ligeramente más densas. Estas varían entre 0.15 a 0.25 miligramos de contaminante por cada metro cúbico. La gravedad específica del material orgánico de este suelo, con un bajo contenido de constituyentes minerales menor que el 3% por peso, es cercano siempre a 1.4 miligramos de contaminante por cada metro cúbico. Esto conduce a que la fracción total de poros excede el 0.9. La turba fíbrica tiene muchos poros anchos y su conductividad hidráulica saturada es típicamente mayor que 1.6 y puede muy bien exceder los 30. La turba sáprica, bien descompuesta, tiene poros más finos y es menos permeable al agua. La turba de bosque virgen es siempre muy permeable al agua. Ya entrando en las propiedades químicas, tenemos que las turbas bajas cenagosas pueden tener un valor de pH en campo mayor que 6, mientras que los pantanos elevados de turba son pobres en nutrientes de plantas y tienen valores de pH en campo que están típicamente entre 3 y 5.5. Algunos histosoles extremadamente ácidos tienen un valor de pH alrededor de 3, pues estos contienen pirita, la cual se utiliza para la obtención de ácido sulfúrico. También tenemos las turbas alcalinas, las cuales han sido reportadas desde las Maldivas con un pH de 7. En la fracción orgánica de la turba, esta consiste en lignina, celulosa, hemicelulosa y pequeñas cantidades de proteínas, ceras, taninos, resina y suberina. Turbosas ombrógenas de musgo en regiones templadas y frías se constituyen principalmente de celulosa, mientras que las formaciones turbosas de tierras bajas profundas, como en Indonesia y Malasia, se constituyen de 2/3 de lignina con celulosa y hemicelulosa. Aquí cabe destacar que los niveles de elementos nutrientes son más bajos en los histosoles genéticamente viejos, con excepción de los histosoles ricos, que más adelante se los vamos a explicar, los cuales reciben nutrientes externos y no pueden incluirse en un conteo generalizado de las propiedades químicas de estos suelos. En las características hidrológicas de los cistosoles tenemos que en las áreas centrales de cuerpos de turba, turba es un material orgánico de color pardo oscuro y rico en carbono. Topógena vírgenes y formaciones ombrógenas, quiere decir que son alimentadas solo por precipitaciones. En tierras bajas están muy cerca de encontrarse saturadas con agua casi estancada. Las áreas de bordes de los extensos pantanos elevados tienen un régimen de agua menos monótono.
con áreas más secas, cercanas a depresiones naturales que conducen a un drenaje por gravedad de los alrededores inmediatos. Lo opuesto pasa en realidad para los domos, es decir, que tienen aspecto de cúpula pequeños donde el régimen de agua es menos taponado. En el drenaje radial de tales domos resulta en flujos ocasionales cercanos a las márgenes, mientras el centro puede estar a veces completamente seco. En las claves para la asignación al orden se tiene en cuenta la Soil Taxonomy, que dice que los suelos como histosoles no se han clasificado como gelisoles, por ende tienen que cumplir con los siguientes requisitos. El primero es que no tiene propiedades sándicas en el 60% o más del espesor comprendido entre la superficie del suelo y una profundidad de 60 centímetros, o entre la superficie del suelo y un contacto dénsico lítico cuando este es más superficial. Como segundo, tienen que contener o satisfacer una de las siguientes características. Primero, que descansen sobre materiales de cenizas fragmentales o pomáceos que rellenen sus intersticios y directamente debajo de estos materiales tengan un contacto densicolítico o paralítico. Segundo, cuando se suman los materiales de cenizas fragmentales o pomáceos, tienen un total de 40 centímetros o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 50 centímetros. Tercero, deben constituir 2/3 o más del espesor total del suelo hasta un contacto densicolítico o paralítico. Y no tienen horizontes minerales, o si tienen horizontes, debe tener un espesor total de 10 centímetros o menos. Cuarto, están saturados con agua durante 30 días o más en el año normal y son artificialmente drenados y también pueden contar con un límite superior dentro de los 40 centímetros de la superficie del suelo y pueden contener, primero, un espesor de 60 centímetros o más si 3/4 o más de su volumen es de fibras de musgos o si su densidad aparente es húmeda, es decir, menor de 0,1 gramos sobre centímetro cúbico. O su espesor es de 40 centímetros o más si consisten en materiales ápricos o hémicos o en materiales fíbricos con menos de 3/4 por volumen de fibras de musgos y una densidad aparente en húmedo de 0,1 gramos sobre centímetro cúbico. Bueno, en la clasificación a nivel de suborden tenemos el primer suborden que es Forest, que son suelos más o menos con drenaje libre, que tienen horizontes o constituidos por hojas y ramas, descansando sobre la roca consolidada o sobre materiales fragmentados. Muchos de estos suelos están en climas muy húmedos. También se encuentra el fibris, donde los materiales poco transformados y acumulados constituyen la turba fibrosa. Estos también se conocen porque son zonas húmedas con la capa freática próxima a la superficie del suelo y están formados principalmente por materiales orgánicos escasamente descompuestos. La mayor parte de los materiales orgánicos de estas están constituidos por fibras cuyo origen puede identificarse y su densidad aparente es muy baja. Dentro del fibris se tiene el apofibris, que son característicos de zonas no muy frías. También se puede encontrar el sapris, que son histosoles de zonas húmedas con materiales descompuestos. La descomposición de estos materiales se produce como consecuencia de alternancias de periodos húmedos y secos asociadas a fluctuaciones de la capa freática. Es por esto que el contenido en fibras identificables es bajo y su densidad es mayor que en otros subórdenes.
En este suborden también se encuentra el Aplosapris, caracterizado por la ausencia de materiales sulfúricos y sulfídicos, típicos de condiciones muy reductoras. Dentro de este se encuentra el subgrupo fluvaquéntico, que presenta pequeñas capas de material mineral intercaladas entre el material orgánico dominante. Por último tenemos el EMIST, el cual nos dice que se da en zonas húmedas constituidos principalmente por materiales orgánicos parcialmente descompuestos. En estos el contenido de fibras es intermedio entre los fibrist y los saprist y su densidad aparente es igualmente intermedia entre estos dos grupos. El contenido de fibras que persiste después de frotarlas entre los dedos oscila entre 2/3 y 1/6 del total. También se encuentran los haploemist carentes de materiales sulfúricos y sulfídicos presentes en condiciones de temperaturas no excesivamente frías y sin materiales humilúricos. El subgrupo presente en estos es el térrico con una capa mineral por debajo del material orgánico. Bueno, el perfil del suelo de estos histosoles es que suele ser muy uniforme y está constituido por un inmenso horizonte H u O, dividido en varios subhorizontes, que más adelante se los vamos a explicar, según el grado de transformación de la materia orgánica, que suele ser mejor en la superficie, correspondiendo con un humus de tipo hidromor o incluso un mor. Bajo esta capa se encuentra una o varias formadas por material muy poco descompuesto, en cuya base suele aparecer otra capa más descompuesta e incluso es posible la formación de horizontes mixtos. En muy raras circunstancias aparece un horizonte R en sus bases a profundidad inferiores a los 2 metros. En algunas ocasiones puede aparecer un horizonte C entre ambos, el cual es frecuente que presente propiedades gleicas. El horizonte C de suelos pantanosos puede estar constituido por un material sulfídico e incluso puede constituir un horizonte sulfúrico cuando el suelo está drenado. En la superficie del suelo puede existir un horizonte HP o uno OP cuando están cultivados. Luego tenemos los tipos de histosoles. Dentro de estos se puede encontrar el histosol críico, que se encuentra en el primer metro del histosol y constituye un integrado hacia los criosoles. Este es propio de climas polares o zonas de alta montaña en las que el suelo se encuentra permanentemente helado en la mayor parte del año. Luego tenemos el histosol glásico, que se encuentra también en el primer metro, y en este existe un horizonte con un espesor mínimo de 30 centímetros y un contenido del 95% o más en volumen de hielo. Se encuentra en zonas que se produce un deshielo de parte del suelo en alguna época del año. Luego tenemos el histosol gélico. Este contiene permafrost, que viene siendo una capa en la que la temperatura del suelo está permanentemente por debajo de 0 grados centígrados. Este permafrost se encuentra en los primeros 2 metros. En este histosol se desarrolla mayor capacidad de vegetación. Luego tenemos el histosol tiónico. En este existe un horizonte sulfúrico o material sulfídico con un pH superior a 3.5 en el primer metro del suelo orgánico y se encuentra en zonas pantanosas de latitudes más bajas. Finalmente, tenemos el histosol sálico. Este está presente en un horizonte del primer metro del suelo y es típico de zonas costeras en las que existe un fuerte influjo del agua del mar que es causante de salinidad.
nunca está al lado en el primer metro. Durante todo se define en 4 subtipos. El primer subtipo es el endosálico, que es cuando el horizonte se sitúa por debajo de 50 centímetros. Luego está el episálico, que es cuando el horizonte está entre 25 y 50 centímetros. El hiposálico, cuando la conductividad eléctrica del extracto de saturación es superior a 4 deciems sobre metro. Los deciems son la unidad de medida para la conductividad eléctrica a 25 grados centígrados. Esto en algún subhorizonte situado en el primer metro del suelo. Luego está el hipersálico, cuando su conductividad eléctrica en el extracto de saturación es superior a 30 deciems sobre metro, también a 25 grados centígrados, en algún subhorizonte del primer metro del suelo. Luego tenemos lo que corresponde a un histosol fólico, que es aquel que cuenta con el 20% de carbono orgánico en peso y solo se satura con agua durante menos de un mes en la mayoría de los años. Su espesor va a ser superior a 10 centímetros. Y por último, el histosol fíbrico. Este va a presentarse en climas suaves que se caracteriza por la presencia de un horizonte ístico y tiene más de 2/3 en volumen, que son constituidos por tejidos vegetales reconocibles dentro del material orgánico del suelo. También tenemos el histosol sáprico, el cual se da en climas suaves, que se caracteriza por la presencia de un horizonte ístico. Este posee menos de un sexto en volumen, formado por tejidos vegetales reconocibles tras flotar el material orgánico del suelo. También tenemos el histosol ómbrico, el cual presenta un horizonte ístico con una procedencia subterránea del agua que satura el suelo. También tenemos el histosol reico, que también presenta un horizonte ístico con una procedencia superficial del agua que satura el suelo, lo que implica que en cierto grado hay impermeabilidad. También tenemos el histosol alcalino, el cual existe cuando hay un pH de 8.5 en los primeros 50 centímetros del suelo. Este está asociado a la presencia de sodio que provoca la fuerte elevación del mismo. Este también está relacionado con el tipo sálico y es frecuente que se encuentre en zonas próximas cuando la procedencia de las sales provienen de las salpicadoras marinas. Es decir, que el histosol alcalino estarían cercanos a la costa. El histosol tóxico se presenta entre los primeros 50 centímetros y tiene concentraciones de iones tóxicos para el crecimiento de las plantas, diferentes del aluminio, hierro, sodio, calcio o magnesio. Puede ser fuertemente ácido y siendo esta la causa de la solubilización masiva de elementos presentes en el suelo. Este también puede ser fruto de un proceso de contaminación. En el histosol dístrico, este nos habla que son aquellos que no presentan ninguna particularidad en especial y solo se caracterizan por un grado de saturación menor del 50% en alguna parte situada entre 20 y 100 centímetros. Este histosol dístrico se divide en varias partes. El primero, pues, es el epidístrico, la cual tiene una saturación que se encuentra entre los 20 y 50 centímetros. Está el hiperdístrico, la cual tiene una saturación que se presenta en la totalidad del suelo, comprendido entre los 20 y 100 centímetros, y en alguna parte dentro del primer metro, que es inferior al 20%. Y por último tenemos el ortodístrico, que es la totalidad del suelo comprendido entre los 20 y 100 centímetros, el cual presenta una saturación inferior al 50%. En el histosol eutríco,
tenemos que, como en los anteriores, no presenta ninguna particularidad en especial, solo que se diferencia en su mayor grado de saturación. Este se divide en tres. El primero es endoéutrico, que se caracteriza por tener una alta saturación que se produce en la totalidad del suelo, comprendido entre 50 centímetros y 1 metro. El hiperéutrico, que tiene una saturación entre 20 centímetros y 1 metro, y puede ser del 80% o superior. Y por último tenemos el ortiéutrico, que su saturación es del 50% o mayor entre 20 centímetros y 1 metro. Bueno, los aprovechamientos para este tipo de suelo es que con un manejo cuidadoso puede resultar muy productivo bajo formas de cultivo intensivo y hortícola. Normalmente es preferible dejar las formaciones turbosas y las turberas de las regiones boreales en forma silvestre. En algunos lugares, las turberas pantanosas se aprovechan como sustrato para combustible en centrales térmicas. La evaporación de las turberas incrementa los riesgos de incendio de estos suelos, lo que resulta muy peligroso, puesto que una vez iniciado el fuego es muy difícil de controlar. Y por último, la construcción de vías sobre estos suelos supone un elevado riesgo de desplazamientos. Los histosoles a nivel mundial, estos tienen una extensión en el mundo que se estima entre unos 325 a 375 millones de hectáreas. La mayor parte de los histosoles se encuentra en Estados Unidos, en Canadá, en Europa Occidental, en norte de Escandinavia y las regiones septentrionales situadas al este de los Urales. Unos 20 millones de hectáreas se encuentran en la plataforma de la Sunda, en el sudeste de Asia, y en pequeñas áreas de histosoles aparecen en los deltas del río tropical, como el Orinoco o el Mekong, y en áreas deprimidas de zonas altas de latitudes semejantes. En Europa aparecen en el norte de Rusia, cercanos a las costas del Océano Ártico y el Mar de Kara, y también aparecen en la zona más interior de los lagos Onega y Ladoga. Los histosoles a distribución nacional se encuentran en Cundinamarca, en Soacha, en Boyacá, Aquitania, pues en Aquitania se reconoce por la siembra de cebolla, y en Nariño. Estas fueron nuestras referencias de donde nos basamos. Muchísimas gracias.